Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Salmo 110, del versículo 1 al 7. El Señor reina. El Señor reina. Escúchenme con mucha atención. El Señor reina. Aunque el Salmo describe la fuerza de un rey de la época, su trasfondo mira hacia Cristo en su triple función. Tenemos que mirar a Cristo como lo máximo. Él reina en nuestras vidas. Pero para mirar este aspecto tenemos que verlo en tres áreas importantísimas en la vida de Cristo. La primera es como profeta. La segunda como rey y la tercera como sacerdote. En estas tres cosas tan valiosas que la Biblia menciona, tenemos que mirar a Jesucristo. Quiero decirles algo tan sencillo a ustedes, mis amados oyentes, amigos y compañeros, que cuando miramos a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, comenzamos a entender, escúcheme con mucha atención, que a Él no se le escapa nada. Y que no hay diablo que se meta por donde Él quiera meterse. Porque el reino de mi Señor es, oye bien, incorruptible, impenetrable. Y que donde estamos nosotros los hijos de Dios protegidos por Él, estamos guardados y seguros. Si Dios con nosotros, escuche bien la frase, ¿quién contra nosotros? Es la palabra que el Señor está diciendo. Vamos a mirar a Cristo como el profeta. David fue el autor humano de este salmo, y aunque la Biblia no lo menciona, pero es el Espíritu Santo quien maneja y es el autor divino. Escuche bien, quien escribió fue David, pero quien inspiró fue el Espíritu Santo. Y lo más hermoso es que de quien hablaba era del Mesías, de Cristo Jesús. Póngame mucha atención a esto. Primero que todo, David escribe. Mire lo que escribe David como el autor humano, quien escribe las palabras aquí. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca, menean la cabeza, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Este era lo escrito por David, escúcheme bien, aunque se estaba refiriendo al Mesías, a Cristo Jesús. Y esto fue lo que el Espíritu Santo le inspiró. Y mire cómo lo inspiró el Espíritu Santo. En Cristo Jesús se cumplen más de 90 profecías y 300 referencias mesiánicas cumplidas en Jesús. Esto implica mucho cómo el Espíritu Santo estaba manejando absolutamente todo para que la persona maravillosa de Cristo viniera y se estableciera como el profeta que es. Escuche bien esto. El profeta que trae la palabra de Dios, que trae el mensaje divino, que trae el mensaje del Padre. ¿Y ahora de qué se habla? Pues del Mesías, de Cristo Jesús. Es considerado mesiánico este salmo porque habla de Jesús. Mire lo que dice la Biblia también. Y Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder que domina en medio de tus enemigos. Cristianos, hermanos, estamos más que guardados y protegidos en su preciosa
voluntad, en su precioso amor. Él es el profeta, Él es el que da el mensaje de Dios. No hay nadie más. Por eso cualquiera que hable en nombre del Señor tiene que hablar conforme a lo que Cristo vino a enseñarnos. Si ese trae un mensaje diferente a Cristo, diferente a lo que Cristo nos enseñó, diferente a lo que el Padre le reveló a Jesucristo, cuando Él viene en persona, ese profeta no es de Dios. En los tiempos modernos escuchamos muchos profetas que traen profecías falsas, que dicen cosas que al fin y al cabo no se cumplen, pero que la gente los cree. Y escúcheme bien, tenemos derecho a juzgar el mensaje del profeta. Póngame mucha atención. Usted puede juzgar el mensaje del profeta, no puede juzgar al profeta. Si la profecía no se cumple, wow. Si la profecía no está conforme a lo que dice la Biblia, no lo tomes en cuenta. En segundo lugar, se muestra a Cristo como rey. Póngame atención a esto, como rey. La Biblia dice en el libro de los Hechos, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a la diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oye bien, ¿sabe qué significaba el que reinaba? El que tenía súbditos. El que tenía súbditos. Y esto es bien importante. El Padre exalta a Cristo. ¿Por qué razón Él es rey? Porque el Padre lo exalta. En segundo lugar, porque el Padre le dio toda autoridad. Y en tercer lugar, porque el Padre pasó a sus enemigos bajo sus pies. Esas son las tres cosas bien bonitas. Primero que todo, porque el Padre lo exalta. En segundo lugar, porque el Padre le da la autoridad. Y en tercer lugar, porque el Padre colocó a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Son las tres condiciones bonitas y maravillosas el por qué Cristo es el Rey. Por eso cuando a mí me mencionan, dicen que los dos reinos de la tierra, no existen dos reinos. El reino es único, el de Cristo. Porque cuando existen dos reinos es que hay dos reyes. Y en este caso no hay más sino un solo rey. Jesucristo es el Señor. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. El Padre, ¿de qué manera exaltó a Jesucristo? Mire, la Biblia dice cosas tan bonitas. Filipenses dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay una versión que dice algo me gusta bonita, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los ángeles que están en los cielos, de los hombres que están en la tierra y de los demonios que están por debajo de la tierra. Y esto es una manera bonita de expresar la Biblia, el poderío, señorío y grandeza de mi Señor Jesucristo. Hermano, es importante que lo tengamos en cuenta. Además, es el Padre el que le entregó la autoridad. Oye bien, el Padre lo exalta, pero el Padre le entrega la autoridad. O sea, en una palabra es, mira, es tuyo. Lo que tú digas se va a hacer. Lo que tú ordenes se va a cumplir. Y mire cómo lo describe Jesús. Dice, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda autoridad, toda potestad. No habrá algo que se quede sin que la poderosa palabra de mi Señor Jesús se cumpla. Póngame atención. Dios dictaminó bendecirte y no espere usted que la gente venga y le diga, es que hay maldiciones. ¿Cuáles maldiciones si Jesús dictaminó que para ti habían bendiciones? Si Jesús está entregando la autoridad en tus manos, y usted como iglesia, y usted como pueblo del Señor, escúcheme con mucha atención, que está bajo el señorío, el gobierno, la autoridad, el reinado de Cristo Jesús, de esta la palabra. Oye bien, nada podrá hacerle daño a la iglesia. Nada. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y cuando está hablando de la iglesia, no está hablando de un edificio, no está hablando de un templo, está hablando de personas, de individuos que están en esa cobertura. El problema es que mucha gente se sale de la iglesia. El problema es que mucha gente deambula por fuera de la iglesia y a ratos viene a la iglesia y luego se va de la iglesia. Y ser iglesia significa aceptar el reinado de Cristo, el dominio de Cristo, el señorío de Cristo.
El Padre puso a sus enemigos bajo sus pies. Eso es una de las cosas importantísimas, porque es preciso que el reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Esto es bien grandiosamente importante. No tengas temor, no tengas miedo. Yo siempre le he dicho a toda la gente en esta pandemia, tranquilo. ¿Sabe quién es el que tiene el día y la hora de tu muerte? Cristo, Dios. Él es el que determina cuándo. Y entonces yo me sujeto, yo estoy tranquilo, y el día que Él decida llevarme es Él el dueño. Y la muerte no tiene potestad, porque la muerte, que es el enemigo de Cristo, quiso cautivarlo, quiso matarlo, quiso destruirlo, pero Él la venció. Él venció a la muerte. Y nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y por último, en tercer lugar, Cristo nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué tiene que ver esto con el sumo sacerdote? Recuerden que Cristo no es del sacerdocio del sacerdocio levítico o del sacerdocio de la ley o de la descendencia de Aarón. Cristo viene de la descendencia, de la genealogía de Melquisedec, que no tenía genealogía. No se sabe. Apareció Melquisedec. Porque escúcheme bien, porque Cristo viene como sacerdote desde la eternidad. No es creado, no fue formado, no fue puesto en ningún lugar por nadie. Él mismo es el sumo sacerdote. Y Él es el que intercede por nosotros. La palabra sacerdote era aquel que intercedía. Colocaba un puente entre Dios y los hombres. ¿Y quién coloca ese puente entre Dios y los hombres? Jesucristo. Él es mi sacerdote. Y esto implica que la presencia de Cristo está desde la eternidad, que el sacerdote de Cristo es para siempre y que el ministerio del sacerdote de Cristo es de la intercesión, intercede por nosotros. Es desde la eternidad, en primer lugar, y mire cómo lo escribe la Biblia, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Es desde la eternidad. Es la eternidad y hasta la eternidad. Quiere decir que el tiempo, antes del tiempo estaba Cristo intercediendo por los que íbamos a ser los seres humanos. Y después de la eternidad también está Cristo con nosotros. No hay manera de que usted se pierda. No hay manera de que usted se extravíe. No hay forma posible, a no ser que usted se quiera ir. Entonces la gente dice, no, es que mira que el diablo me atacó, que el diablo hizo... No, no es cierto. Hace muchos años escuché una anécdota que me impresionó muchísimo. En las laderas del monte Sinaí existe un monasterio. El monasterio ahorita de Santa Catalina. Y en ese monasterio, como es retirado de los poblados, entonces allí estaban un día en ayuno unos curitas, unos sacerdotes. Y ellos estaban en ayuno y entonces los que estaban ahí ayunando, el Padre Superior tuvo que irse a conseguir algunas cosas hasta el pueblo, hasta el caserío. Y estaban en un ayuno. Y estaban en 3 días de ayuno. Y al tercer día da mucha hambre. Y de repente el curita se ha quedado un curita solo. Y él entonces comenzó a tener tanta hambre. Y de repente escuchó que una gallina cacareó, había puesto un huevo. Y había fuego, agua, papel y ahora una gallina que había puesto un huevo. Y él tenía mucha hambre. Así que cogió el papel, lo enrolló, lo metió en el fuego con harta agua y el papel no se quema de esa manera y colocó el huevo ahí para cocinarlo. Y cuando ya lo cocinó, se lo estaba comiendo cuando llegó el Padre Superior. Y en el momento que llegó le dijo, ¿por qué estás haciendo eso, hijo mío? Y el monje que estaba allí dijo, Padre, el diablo fue el que me incitó a esto, el diablo es el culpable. Y el diablo que estaba sentado por ahí en un rincón le dijo, mentiras, padrecito, yo ni siquiera sabía que así se podían cocinar los huevos. Es que le echamos la culpa al diablo de todas nuestras decisiones erradas que hemos tomado. Es necesario que entienda que Cristo es sacerdote para siempre. Escuche bien eso, para siempre.
Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, hablando de Cristo, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto lo menciona Hebreos. Para siempre. Escuche bien. No habrá ningún momento en que el sacerdote deje de interceder por nosotros. Y por último, esto es impresionante, es que la función de él es interceder, es ayudarnos, es no desampararnos. Por eso cuando usted esté en peligro, en momentos difíciles, busquémoslo a él, acudamos a él y él nos va a ayudar. Romanos dice, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto es bien importante. Escuche bien, si Cristo es nuestro profeta, si Cristo es nuestro rey, y si Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿no tenemos una vida segura? Ponme atención, estamos seguros. Estamos bien guardados, estamos bien protegidos. El Salmo dice, y no se dormirá el que guarda a Israel. Y no se dormirá el que guarda la iglesia. A mí me guarda mi Cristo Jesús. Así que hermanos, esté seguro, porque en las manos de Dios no hay, oye bien, no hay oportunidad para que el enemigo entre a hacerte daño. Estás guardado en su mano. No te salgas del Señor. No te salgas de su cobertura, no te salgas de su protección, no te salgas de su palabra que trae vida eterna, no te salgas de su reinado y autoridad que es total, y no te salgas de su sacerdocio porque Él siempre intercede por ti y nunca te abandonará. Déjame orar por ti. Amado Dios, muchas gracias por la bendición de poder contar contigo. Gracias, Señor, porque nunca nos has desamparado. Has guardado a mis hermanos en medio de las crisis, en medio de las dificultades, pero sobre todo nos has dado una promesa de vida eterna, una promesa por toda la eternidad, una promesa que perdurará aún en medio de las crisis. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más. Y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.